Hola, bienvenidos a un episodio más de Shamanic Camino al Despertar. Como siempre estoy con mi hermano Benjamín Villegas. Un año nuevo. ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, ¿y tú, mi querido y famoso y amado Pituflies? Bien, hermano. Empezando el año. Arrancando. Creo que no nos despedimos del año pasado, No. ¿verdad? No en podcast. Como que siempre que arrancamos un episodio ya estamos retomando y retomando. Bueno, pues muy feliz año a todos los que nos escuchan y pues no nos despedimos el año pasado y en las últimas semanas de diciembre pasó una serie de acontecimientos que como dije, nosotros siempre vamos a hablar de nuestra experiencia, ¿no? He escuchado muchas veces que las personas dicen, los psicodélicos son esto o son aquello, o hacen esto o hacen aquello, y hay que comprender que todos hablan en base a su experiencia. Si alguien no habla en base a su experiencia, pues lo que está diciendo realmente no tiene... Pues, Solo está repitiendo. Pues está repitiendo lo que escuchó o lo que alguien le dijo, pero no quiere decir que pueda ser una realidad. Inclusive cuando nosotros decimos que hablamos desde nuestra experiencia, no quiere decir que sea una única verdad, ¿no? Yo puedo decir, los psicodélicos son maravillosos, y una persona que le fue como en feria con los psicodélicos puede decir, no mames, lo peor que me ha pasado en la vida. Entonces, ¿es lo mejor que te puede pasar en la vida o lo peor que te puede pasar en la vida? Cuando una persona dice, los psicodélicos pueden cambiar tu vida profundamente o para siempre, si la persona estaba dispuesta, si la persona estaba lista, si la persona sabe integrar y asimilar eso, puede pasar. No quiere decir que les va a pasar a todos. Entonces, vamos a partir de esto porque a lo mejor va a ser un tema que vamos a tocar durante el episodio. Tenemos que comprender que las cosas no son buenas o malas, sino que son lo que son, y dependiendo la perspectiva de donde lo veas, tú le puedes dar ese juicio de bueno y malo. Por eso creo que es bien importante, muy, muy importante, quitarnos de nuestra cabeza la palabra bien o mal. Porque cuando tenemos esa idea, tenemos un juicio dual de algo que va a ser bueno o malo según nuestra propia perspectiva. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, Jesús, nosotros podemos decir que Jesús el Maestro era un hombre muy bueno, pero en aquel entonces para los romanos, para los sacerdotes de aquel entonces, él era un anarquista, un revolucionario. Y un blasfemo, y ¿cómo se dice? Un hereje, pues por eso lo mataron, ¿no? Sí. Entonces, si ahorita en la actualidad se parara, por ejemplo, un maestro espiritual o un yogi supremo como lo fue el Maestro Cristo, si llegara con nosotros aquí a hablarnos del Dios interno y hacer un movimiento tan fuerte como lo hizo Cristo, que llegara a afectar a las masas, obviamente la iglesia y las iglesias dirían que es un hereje, entonces, y un loco. Y una señora de su trinchera en el templo diría, ese es un hereje, ese es un satánico, ese es un perturbador de las almas, ¿no? Las normas. Es lo peor, ¿no? Entonces, ¿sería un hombre bueno o malo? Pues relativamente con respecto a tu perspectiva, a tu creencia, a tus juicios. Claro que aquí vamos a voltear y hay cosas que, por ejemplo, hay personas que dañan brutalmente a otras personas, como los abusos sexuales, como alguien que te ve y te golpea, como alguien que llega y te asalta, no sé, este tipo de cosas, o que mata a otra persona. Pero tenemos que comprender que esas personas que hacen eso, nosotros no sabemos por qué están haciendo eso. O sea, una persona que agrede sexualmente a otra, muy probablemente está trastornada por algunas situaciones que él vivió en su propia vida, ¿no? Al final, siempre que tenemos este tipo de sociópatas, naturalmente vivieron un proceso similar o vivieron algo muy fuerte. Sí, claro. Y entonces, digo, no es que estén bien o que estén mal. Si es un depredador o un trastornador sexual o tiene bueno, eso es lo que es en ese momento, ¿sí? Pero no conocemos el contexto y entonces no puedes nada más catalogarlo como bueno o malo. Si es una persona enferma, depravada, sí, claro, pues está haciendo... Sí, analizar, ¿no? irnos más atrás, que es controversial, sí, pero lo podemos llevar a cualquier situación. ¿Qué le sucedió a esta persona para que actuara así? Entonces, esa persona está actuando conforme su trastornado yo, su personaje, su ego, se ha trastornado en base a lo que él vivió y se ha convertido en un monstruo. Inclusive tú puedes decir, oye,
esta persona violó a esta persona, pues es un violador, ¿sí? Y puedes decir es un violador, pero sin catalogar como bueno o malo. Pues es un violador, o sea, si lo catalogan y juzgan como violador porque se viola a una persona, pues es un violador. Pero nosotros caemos mucho en decir bueno o malo, y eso, te repito, entra en generar una separación que nos va a hacer muy difícil comprender lo que es la completa creación. Voy a entrar... Os voy a explicar un poquito más esto, ¿no? Pero ahorita llegaremos a ese tema. Por ejemplo, la vida como seres humanos, o los seres humanos, o las experiencias de la vida no son buenas y malas, o malas, sino que son todo, y son lo que son. Son experiencias humanas. Y si me preguntas, según mi propia perspectiva, yo te diría que la experiencia como ser humano es muy compleja, muy complicada, y sí, dura. Sí, cara. Yo te diría, y eso que no la estoy comparando con otra vida, como otro ser, simplemente si me preguntan a mí, según mi experiencia, la vida como ser humano ha sido compleja, maravillosa, con altibajos, pero sí se me hace que la experiencia como seres humanos es dura. Puta, y hablando de esto, y hay mucha sincronicidad, venía para acá y justamente me llegaron esos pensamientos de decir, verga, o sea, ser humano no es para nada fácil. No. Está súper romantizado vive la experiencia, qué hermosa es. Sí, claro que sí. Es hermoso, es hermoso. Pero al mismo tiempo, adentro de cada uno de nosotros hay una batalla interna diaria de hacer el bien o hacer el mal, ¿no? Cada quien tiene sus niveles de bien y mal, pero pues siempre están los hábitos buenos contra los hábitos malos en una batalla incansable. Entonces, puta, dices, pues ser humano, y sobre todo un ser humano espiritual, está todavía en una batalla que no acaba nunca, güey. Que ahí vamos a entrar en otro tema, a ratito que hablamos de qué es... Mucha gente piensa que ser espiritual es ser un ser bueno. ¿Y bueno con respecto a qué? ¿O con respecto a quién? Sí. ¿Sí? Un ser espiritual se puede observar por su empatía, por su nivel de conciencia, por su poder de manifestación, pero muchas veces pensamos que un ser espiritual tiene que ser un güey... bondadoso. Bonachón, así de que ande con su carita de huevo tibio, diciendo sí, amor y paz. Pues no, güey, no realmente. Sí, tiene más que ver con su resonancia y con su nivel de conciencia y conforme a su poder de manifestación. Una persona que comprende y puede manifestar es porque tiene, vamos a decir, esa conexión con el todo y un nivel de espiritualidad más avanzado que otros. Sí, una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Entonces, bueno, pues el hecho de que la experiencia humana es compleja, complicada, hermosa, maravillosa, sí me llevó este fin de año a vivir una anécdota que voy a contar ahorita, donde nuevamente, güey, viví todo lo que puedes vivir como humano en un lapso de tiempo muy pequeño. Me dio mucho confort o paz ver que un maestro espiritual de quien yo soy un gran seguidor, que es Matías de Estéfano, que es un chavo argentino que tiene un programa en Gaia que se llama Iniciación. Él es un chavo argentino que recuerda perfectamente sus vidas pasadas y tiene acceso a lo que es el Akasha, que es donde están, vamos a decir, los archivos históricos de la creación y del universo. Y es una persona que es difícil comprenderlo porque pues te habla con términos que sería complicado para alguien que empieza con estos temas. Pero es una persona que puede explicar lo que son las diferentes dimensiones. En su serie de iniciación explica los procesos de reencarnación y los procesos que ha vivido la humanidad en sus diferentes etapas, etcétera, etcétera. Y hubo una frase que subió cuando arrancó el año que me dio mucho confort y mucha paz, porque puso que él desde que era chico siempre supo que el 2023 iba a ser un año de transformación y que el año 2023, o sea, el que ya pasó, iba a ser un año caótico, de muchos cambios, y él lo llamó desde muy chico, porque te digo que cuando tienes acceso a la Akasha, comprendes y puedes ver
tiempos Sí, tus juntos. procesos, ¿no? De la muerte y el nacimiento anterior. Y puedes ver, por ejemplo, y tener conocimiento o acceso a la información de años pasados y de años futuros. Entonces él desde muy chico, creo que desde los 15 años, él ya sabía y él ya tenía como ciertas características para llamarle a ciertos años. Y él había dicho que el 2023, desde muy chico, él decía, el 2023 va a ser un año de integración, de transformación. Que el hecho de que lo sepa no lo eximía de vivirlo, ¿sí? Claro. O sea, no estaba exento de pasar por todo el proceso. Y de ninguna forma quiere decir que el proceso para él es más fácil. No. Tiene mucha aceptación, ¿no? Comprende perfectamente pues, que así es, porque al final, pues así es. Pero él decía que el 2023 iba a ser un año muy complejo, con altibajos, con duelo, con procesos, y que al final iba a ser un año de transformación. Ese iba a ser el 2023. Y al año 2024 le llamó el año de la manifestación. Él dijo que el 2024 iba a ser un año donde, de cierta forma, se iba a cosechar algo de lo que se había vivido en otros años. Y dije, ay, cabrón, ojalá y también sea mi caso, porque sí ha sido caótico el llevar todo este proceso desde mi propia perspectiva, lo que fue Shamanic y 3 embarazos pegados, güey, porque me aventé uno, luego el otro. Y ha sido un movimiento, híjole, de transformación total. Sí, te sacude. Te sacude completamente, porque, por ejemplo, a mí la experiencia de ser padre me cambió la vida, me cambió completamente la filosofía que tenía antes de desapegarme de todo, de irme a la India, de vivir en ese proceso individual y decir que mi experiencia se va ahora en este proceso a concretar en vivir esta hermosa experiencia de ser padre. Sí, fue como un estate quieto, ¿no? Pues fue un dedícate a esto, cabrón, ¿sí me entiendes? Fue un, espérate. En aquel momento mi primer hijo había sido Shamanic, el proyecto al que me le había dedicado completamente, y cuando nace Adriano y cuando nace consecutivamente Anata, pues empiezo a tratar de dividir mi atención en todos, y pues sí, fue un año con mucho movimiento. Y aquí voy a tocar un tema donde espero les sirva también a quienes son papás primerizos y a quienes van a ser papás, cómo inevitablemente nace cuando tienes un bebé o cuando te vuelves padre. Es una experiencia maravillosa y transformadora, pero a la vez genera un profundo apego. Sí. Como lo mencionamos en algún episodio del podcast que curiosamente le sirvió mucho a una persona que estaba escuchándonos, pues el día que salimos del hospital, era la primera vez que teníamos un niño en brazo chiquito y salimos y el bebé como que hizo una cara así de que... Y mi esposa... No habíamos salido del hospital, güey. Estábamos en la recepción y mi esposa... ¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando! ¡Espérate! ¡No respira! Y el güey de la recepción así... deme una de las bombitas del moco, porque pensamos que se estaba ahogando con moco. Sí. Deme una de las bombitas de... es que ya cerramos su cuenta. ¡Que me lo des! ¡Que no estás viendo! ¡Que no respira! Y el güey de la recepción así de que... Dude, cálmense un chingo. Así, otra familia lo primeriza. Ajá, espérate, güey. O sea, entonces... Luego viene todo esto, ¿no? O sea... Me acuerdo también teníamos muy poquito de ser papás. Y yo había ido a Shamanic y mi esposa estaba en la casa recibiendo, en el departamento que vivíamos en aquel entonces, recibió a sus papás y recibió a mis papás y todos viendo a Adriano. Y de repente Adriano empieza a llorar muy fuerte porque no se podía dormir. Y mi esposa se pone nervioso porque pues no sabes qué tiene. Sí. Yo ahorita, güey, de escuchar el llanto ya sé si... Sí, está cansado. Ya te la sabes. Ya, güey. Pero en aquel momento el primer llanto, ¿qué pedo, güey? No, todo es nuevo y alarmante. Y alarmante, ¿no? Y mi suegra empezó, no, ay, ha de tener cólico. Y mi esposa, ay, le duele algo, se siente mal, se va a morir. Y pinche cabeza empieza... Entonces... Fatal, güey, terrible. Sí. Imagínate pinche día así de que no mames, o sea, mi esposa... Y yo llego de Shamanic sin saber qué pedo y mi esposa la había pasado fatal. Ya se estaba yendo al hospital, pero gracias a Dios el bebé en eso cayó dormido. Y entonces dijo, ay, no, pues no. Era sueño. Pues ya se iba, era sueño, güey. Entonces, ha estado muy cabrón. Sí, de pasar de algo hermoso... pues se vuelve un infierno inmediatamente. Una cosa dual, güey. Y así pasa con muchas cosas, ¿no? Con todo. Por eso es importante comprender el apego. Si tu felicidad está sujeta a algo, el miedo a perderlo es de igual tamaño, cabrón. ¿Sí? O sea, es igual de hermosa la ilusión de creer en los reyes o en Santa Claus. Es igual de hermosa
que el putazo que sientes cuando te dicen que son tus papás, güey. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Porque la ilusión había sido tan grande que la desilusión es, o sea, la subida Es el mismo golpe, tamaño, sí, cabrón. claro. Entonces, es igual de maravilloso ser papá como es de terrorífico o de duro o de angustiante o como lo quieras llamar. Porque así como te encariñas con ese pequeño ser, así te va a preocupar las enfermedades. Bueno, comenté en algún momento que Adriano había enfermado y que tuvo una fiebre muy alta y que justamente cuando pasó su fiebre perdí el apéndice, güey. O sea, Sí. yo no sé si fue la angustia, si fue qué pedo, güey, pero Adriano venía saliendo de la fiebre y yo estaba entrando al hospital para que me quitaran el apéndice. Yo puedo intuir que tuvo que ver que emocionalmente el apéndice pues recibió ese proceso nuevo para mí de tener esa angustia y de estar solo, porque como comenté, mi esposa está en Guadalajara en ese momento. Pero bueno, a lo que voy es que un día estuve analizando, y esto fue en vacaciones que nos fuimos a Puerto Vallarta, un día estuve analizando y dije, comprendo profundamente a qué se refería Buda cuando dijo la vida por naturaleza es sufrimiento. Uh-huh. Recordé que a los 29 años, cuando, como comenté, yo tuve un pasado de excesos de alcohol, de lujuria, de todo lo que te imagines, y recordé, güey, que en esos momentos yo estaba preocupado y angustiado y deprimido porque decía, me voy a quedar solo, ninguna mujer me va a tomar en serio, porque pues yo estaba quemado aquí en el pueblo de León por mis atrocidades. Me preocupaba todo, güey, todo que si iba a tener pareja, que si no. Y cuando no estaba preocupado por eso, estaba preocupado o triste por las crudas que me daban, por los vacíos. Esos vacíos que te dan cuando te pones un pedote de 4 días y de repente amaneces como el alien de la película Hombres de Negro que sale hacia atrás de la tele así, cuando estás hecho así de chupacabras de haber tomado tanto. Y entonces ahí pues los cucos, los famosos cucos, que son estas entidades con las que puedes conectar cuando estás crudo, porque cuando estás crudo traes tu vibración hasta abajo. Sí, hasta son otra voz, güey. Sí, no, son entidades egotistas y del ego, de Satán, de Maya, que están ahí, son los famosos cucos. No es broma que son demonios, güey. Pues ahí están y pinches pensamientos de terror, de terror, güey. Pues estás en el inframundo, estás vibrando en lo más bajo. Entonces, en aquel entonces, pues ese era mi sufrimiento, cabrón, ¿no? Ese era mi sufrimiento que sin saber por qué, pues cuando tomaba en exceso y cuando duraba tantos días con tachas y perico, tachas. Y de repente pasaban esos 3, 4 días y de repente decía, güey, me está hablando el demonio, cabrón, ¿no? Estos pensamientos, ¿de dónde vienen? ¿Qué pedo? No comprendía lo que ahora comprendo, obviamente, pero al final ese era mi sufrimiento. Y ahora que la situación es radicalmente diferente en cuanto a mis hábitos y comportamientos y a la comprensión que tengo de la unidad, del universo y del todo y etcétera, no deja de existir esta angustia de ahora por los hijos, ¿no? Y esto me llegó porque cuando llegamos a Puerto Vallarta, el día que llegamos, fue un poco caótico, güey. Llegamos temprano a las 9 de la mañana, en lo que nos daban el departamento y eso, Anata, ahora la niña, venía con fiebre, no dejaba de llorar. Teníamos trabajo, güey, entonces en lo que uno contestaba el teléfono, los 2 niños traían el culo suelto, uno se hizo popó, luego el otro. Y bueno, hubo un momento que dijimos, o sea, que explotamos, güey. Sí, hubo un momento que ya cuando nos entregaron el departamento, mi esposa se acostó, que aparte está embarazada por 3ª vez consecutiva en 3 años. Por si no era suficiente. Y llego y la veo llorando en la cama, güey. Y le digo, ¿qué pasó, amor? ¿Estás bien? ¡Déjame! Y dije, no mames, o sea, ella ya explotó, cabrón. O sea, ya explotó porque fue demasiado abrumador todo, los niños, el coche. Y Anata con la fiebre a tope. Y tener una bebé enferma que llora tanto y tan seguido, pues es complicado, güey. Porque el bebé, sobre todo el tuyo, el de cada quien, es como si su llanto estuviera marcado en nuestro ADN para hacernos mover, güey. Para decir... es un timbre, es un tono específico. Específico, güey. A ti como padre. Puede llorar otro niño y dices, cállenlo. Pero llora el tuyo y dices, te pega hasta las entrañas, güey. Hasta el código genético neta se mueve y dices, ¿qué pedo? Entonces, llegamos a Puerto Vallarta y la niña tenía ahora fiebre. Empezamos a estarle midiendo la temperatura y de repente otra vez, güey, la misma historia que con Adriano en la sierra.
40 grados, métela a bañar con agua fría. Pasaban 2 horas, otras 40 grados, y así duré 2 días completos. 2 días completos donde no duermes, porque pues, le da fiebre a las 3 de la mañana, métete a la regadera. Le da fiebre a las 5 de la mañana, métete a la regadera. Y entre que nos turnábamos mi esposa y yo, y luego el otro niño pues con diarrea también, y no mames, güey, caos. Entonces ahí comprendí, fue cuando me llega el primer recuerdo o entendimiento de esta enseñanza tan profunda. ¿Por qué Buda hablaba tanto del desapego y cómo cuando tienes más seres queridos generas más apego y tienes más razones para sufrir? Inevitablemente. Tienes más razones para sufrir. Añadido a esto, uno de los sufrimientos más profundos que tuve en los últimos años fue cuando se murió un caballo que tenía que se llamaba Ra, un frisón negro padrísimo, que me duró 3 meses, güey. O sea, apenas le estábamos enseñando que la silla y todo eso y se murió, güey. Y una persona, pues desde fuera, podría decirme, sí, güey, pues sufres porque se te muere tu caballo, porque tienes caballo. ¿Sí me entiendes? Y esa analogía la puedes llevar a todo, güey. Claro. O sea, ¿por qué sufrí porque se me murió el caballo? Porque me encariñé de un caballo. ¿Sí me entiendes? Y mucha gente, y ahorita voy a hablar de los perros, mucha gente que tiene perros, se encariñan tanto con un perro que cuando se mueren dicen, no vuelvo a tener perro, güey. Porque está cabrón. Un amigo de Vergel de la Sierra, por cierto, un día le dije, oye, ya vas a comprar otro perro porque se le acaba de morir una quita. Y me dijo, no, güey. No, porque fue horrible cuando se murió nuestra perrita pasada. O sea, no lo pudimos manejar. Entonces dices, güey, entonces me privo de tener esos, ¿cómo se dice? Vínculos que generen apego. Y esto es a lo que los maestros espirituales llegan en algún punto, ¿sí? Evitan tener estas relaciones afectivas para evitar generar ese inevitable apego, pues como es el de tener bebés. Y más porque ya tienen muy claro su propósito, ¿no? Y hacia dónde tienen que caminar. Exacto. Y ese caminar. Porque ya vivieron las experiencias. Por ejemplo, yo no sé, güey, si tuviera la forma de elegir, que no es como que escoges si quiero ser padre o no, pero el alma va experimentando lo que necesita y a lo mejor, digo, he disfrutado ser padre como no te puedes imaginar, pero ha sido tan complejo, tan profundo y he comprendido el sufrimiento del apego, que definitivamente no sé si sería de mi elección en una vida posterior volver a ser padre. Tampoco digo que no, sí, no, porque es maravilloso. Digo que sí. Pero tampoco digo que sí. Entonces, pasa esto en Vallarta, güey. Entonces paso los primeros días agonizado, güey. O sea, no mames, qué duro. Ya veía que se le empezaba a pasar la fiebre y por fin ese sentimiento de angustia se empieza a desvanecer. ¿Sí? Y justo cuando se acaba de desvanecer y cuando pasa eso, me marcan de mi oficina y me dicen, oye, hay un chavo desaparecido. Le pedimos hace 4 horas que fuera a entregar pues hacer unas entregas a una tenería que estaba como a 30 minutos de la oficina. Se fue en moto, le pedimos que fuera a esta oficina hace 3 horas o 4 horas y no ha llegado. Y la distancia eran 30 minutos. Entonces, pues ya creemos que algo le pasó. En alguna ocasión ese chavo había tenido un accidente en moto y pues yo comprendía que podría darse la situación de que se volviera a accidentar en la moto. Y le hablo a varias personas que me ayuden a buscar a este chavo en la ruta de la oficina a la tenería. La tenería es donde se fabrica la piel y lo habíamos mandado ahí. Digo, para los que no sepan, que es una fábrica, vamos a decir, una fábrica de piel. Y lo mando, güey, y pido a varias personas que vayan a buscarlo, pues a ver si estaba tirado, accidentado o algo. Y pues todos me decían, no. Inclusive la persona de la tenería salió preocupada a ver si estaba este chavo en el camino y nada, güey, no estaba. Ay, Dios, entonces, para esto imagínate que yo estaba en el departamento con mis suegros y con la abuela de mi esposa y con los niños y con mis cuñadas y todo. Y empiezo yo a marcarle, no tenía mucha señal en esa parte, pero empiezo a marcar insistentemente una tras otra, y de repente me contesta, cabrón. Me contesta y nada más escucho que le hace... Y atrás escucho... Y le digo, ¿qué pasó, cabrón? Dime qué pasó, güey, respóndeme, no me tengas así, güey. ¿Qué está pasando? Y atrás escucho y dije, lo están torturando, ¿qué pedo, güey? Otro de los chavos que trabaja conmigo me dice, oye, es que él vive en una colonia, no voy a decir nombres de aquí de León,
pues, que es una colonia donde hay Brava. temas bravos. Sí. Hay temas de droga y temas de... Y pues este chavo vive en esa colonia y pues puede ser que haya tenido un conflicto con alguien. Y aquí en Guanajuato, desgraciadamente, estamos viviendo una situación muy bélica en cuanto a los temas de narcos y todo Sí. este tema, ¿no? Entonces dije, güey, pues a lo mejor tenía una bronca con alguien y lo agarraron en el camino. Y dije, a mí me cae tan bien este chavo, güey. Y dije, nunca lo vi venir, nunca pensé que fuera un chavo de drogas, ni mucho menos, ni que tuviera problemas. Pues al final, pues no puedes conocer la vida personal y privada de todos. Y dije, no lo puedo creer, cabrón. Entonces pasé muchas horas que decía, me duele profundamente, porque a lo mejor está muerto. Y pues si ya no hablamos con él tan solo, pues a lo mejor ya lo mataron. Y me duele, güey, me duele profundamente, me duele y no lo puedo evitar. Y me permito sentir esto, cabrón. O sea, no puedo evitar, ya casi, güey, ya lo tenía yo enterrado y todo. Y decía, bueno, pues lo que le pasó no tiene relevancia con el trabajo, ni conmigo, ni con nada. Es un tema muy de él, pero no puedo evitar sentir esto, este dolor por su familia, porque sé que tiene un bebé chico también. Y pues, güey, ¿qué hago, cabrón? Entonces, pasan un par de horas y me contesta otro chavo que trabaja conmigo. Y me dice, ya lo localicé. Está tirado en una taquería. Cuando llegan y me mandan la foto de cómo estaba, el güey estaba en estado de coma en una taquería, güey. Investigando qué pasó, resulta que un imprudente, por no decirle peor, dejó unas gomitas de marihuana en la oficina, güey. Y esas gomitas de marihuana, no pienses que o sea, parecían de gomitas de... Sí, de dulce, güey. De las de Panditas, así. Pues sí, güey. O sea, parecían una marca americana de gusanitos, de los gusanitos que Sí, tienen como güey. azúcar. Y este chavo que en su vida se ha drogado, que no toma, tenía hambre, güey, porque pues, estábamos trabajando y no había alcanzado a almorzar. Y se comió las gomitas. Sin saber lo que tenían y sin saber lo que eran. Andando en la moto, le dio la famosa pálida y se paró en unos tacos para ver si comiendo se le bajaba. Y comiendo se le activó todavía peor, güey. Y comiendo cayó colapsado en los tacos. Cuando cae desmayado en los tacos, cuando yo le marco, güey, fue cuando apenas él con mucho esfuerzo pudo sacar el teléfono y pudo contestar. Como lobo de Wall Street, cabrón, Sí. solamente puede decir... Y los taqueros que no se habían dado cuenta seguían tac, 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 Sí, tac, tac, no. cabrón. Bueno, cuando cuando damos la resolución a este tema, que para mí fue un día... Sí, para ti se murió. No, para mí fue un día de los peores que te puedes imaginar. Solo quiero que me digas qué vacaciones crees que tuve en ese momento, ¿no? Primero con la niña enferma 2 días y luego pasa esta situación. Y nuevamente dije, te preocupas por un trabajador porque tienes trabajadores. ¿Sí me entiendes? Sí. Voy a un punto, güey, donde no estoy diciendo que esté bien o que esté mal trabajar o tener empresas o tener empleados. Voy a un punto donde quiero que comprendan que cuando Cristo dice que es más difícil que un rico entre en el ojo de... En la Por el puerta ojo de una aguja. Se refiere, güey, a que mientras más compromisos tienes, mientras más cosas tienes, cuando eres rico en familia, en familiares, en seres queridos, en trabajo, en negocios, más situaciones tienes por las cuales sufres. Es natural comprender que una persona como Elon Musk, por ejemplo, pues imagínate, ha de traer un caos en su agenda y ha de ver cuánto y qué madera para aguantar, cuántos temas quiere. Claro que él ha de delegar y ha de decir, si hay 1,000,000 de temas que resolver, pues a lo mejor voy a ver 10. Pero sé que es una persona que duerme poco, güey, que tiene su atención enfocada en sus temas. Quiere decir, güey, que para un maestro espiritual como Cristo, que comprende que el reino de los cielos es un estado de conciencia libre de pedos, un estado de no pensamientos, ¿cómo vas a tener una mente sin pensamientos si tienes familia, amigos, familiares, compromisos sociales? ¿Cómo vas a tener una mente silenciosa, güey? ¿Cómo vas a tener una mente no perturbada? Y aparte tú estás hablando ahorita de todos los apegos externos, pero incluso también tenemos un apego a nuestro propio cuerpo, a nuestras sensaciones, al olfato, todo, a la idea comer, del yo, güey. todo eso. Claro. Y cuando generas un ego espiritual, un apego al ego espiritual, güey, al personaje y a tus seguidores y a tu trabajo y a lo que has logrado y todo es una mamada. Pero bueno, déjame te sigo contando estas vacaciones, hermano.
Entonces, pues para esto, mis suegros habían visto que yo tenía un escándalo, güey, ¿no? Porque estaba de que contéstame, ¿qué pasó? Y que pues, yo estaba casi que llorando Sí. y de luto. Y luego resulta que fue una cosa que hasta ahorita puede sonar graciosa, ¿no? Pero en el momento fue cero graciosa. O sea, sus familiares, su hijo, su esposa y todo fueron al hospital, güey. Porque duró en despertar 2 días, mamón. Sí, porque pues la marihuana comida, para el que sepa, y en No, ahí dosis vienen, alta. vienen muy fuertes. No, está cabrón. Imagínate un chavo que nunca, no conocía ni sabía ni qué pedo. Entró en coma, güey. Cuando llegan a los tacos, me marca el otro chavo y me dice, aquí estoy con él, pero él no sabe que estoy aquí. Me dice, está con los ojos, tengo una foto horrible, güey, con los ojos abiertos y el güey no sabía que Sí, alguien más... catatónico, güey. En coma, cabrón. O sea, no te voy a decir otra palabra. Pero bueno, pasando esta situación, hubo un tema ahí interno en mi trabajo donde una persona que trabaja con nosotros, que se suponía que iba a trabajar en esos días, resultó que me dijo que no, que está muy estresada por el trabajo que hacemos y que necesitaba esos días de vacaciones. Entonces tuve que trabajar yo vía teléfono esos días de cierre de año. Estando fuera me tuvo que ayudar mi esposa y entonces fue una semana con mucho caos. Y cuando pensé que ya había terminado y que ya había descansado, por ahí del 29 de diciembre, que era sábado, me marca Saúl, que para los que ya han ido a Shamanic, que es el guardián de Shamanic, el chavo que trabaja ahí, y me marca y me dice, oiga, perdón que le vaya a arruinar las vacaciones, oiga, pero se robaron al Chato. El Chato es un golden que tiene la cara muy chata, o sea que es medio cheche, no es golden 100%, pero es el perrijo que tenemos y es la adoración de mi esposa y mía también, güey. O sea, no te puedo dimensionar cuánto queremos al Chato. Además de que es un perro chamán de Shamanic, Sí. porque acompaña en las ceremonias, tú lo has visto, Sí, acompaña en las ceremonias, siempre está ahí con la gente, de cierta manera y sin tener que expresarse mucho porque no habla, con su presencia y su amor incondicional, que es el de un perro, te complementa ese proceso cuando está contigo ya sea en la ceremonia de los hongos o en la del sapo. Es un perro que cuando tenía una corta edad, por sincronicidad del destino, se comió, no me acuerdo si 7 o 10 gramos de hongo que yo tenía para las ceremonias. Y es un perro que conoce la medicina de los hongos. Es un perro que ha estado Le pasó lo mismo que a tu... que al chavo que al con chavo. la marihuana, pero con los... Llegó con los... Y llegamos y el perro andaba flotando, güey. Pues imagínate, ¿no? El ojo lo tenía negro, pero bueno, es otra historia. Y me habla y me dice, se perdió se robaron al Chato, no aparece. Y le digo, no mames, cabrón. No sé si alguien alguna vez escuchó Polo Polo. Hay un chiste muy bueno que se llama El perro de Sara. Para que lo escuchen, por favor, está muy bueno ese chiste. De Polo Polo, el perro de Sara. Y hay un momento donde se trata de que una persona, la vicepresidenta la esposa del presidente de Aeroméxico, manda a su perro en avión y cuando llegan el perro está muerto. Y de eso se trata el chiste, pero hay una parte donde el gerente le dice al güey, que le dice, el perro de Sara no se muere, cabrón. O sea, no existe. Pero el perro estaba muerto, güey. Me Entonces, lo revives. o sea, hazle cabrón. como quieras. Y de hecho, Polo Polo dice de broma, dice, dale respiración de boca a boca, de hocico a boca, de culo a boca, de donde sea, pero revívelo, ¿no? Y yo esta postura tomé y le dije, Saúl, no te la acepto, cabrón. O sea, no te acepto que me llegues y me digas, se perdió el Chato. Encuéntralo, cabrón. O sea, en Shamanic no se va a hacer otra cosa que encontrar ese perro. No hacemos nada, güey. No limpiamos, cabrón. No me importa si nos quedamos sin luz. No hacemos nada hasta que el Chato aparezca. Ok, entendido. Y le digo, es más, deja de escribirme, güey. Deja de escribirme Ya ponte a y buscarlo. encuentra al perro. ¿Sí? Entonces, obviamente, ofrezco recompensas. Le digo, güey, dile a los chavos de los otros ranchos, lo que sea, güey. Yo no le puedo llegar con esta noticia a mi esposa embarazada, ¿sí? Que además está muy sentimental y que adora más que nada a ese perro, cabrón, ¿no? Porque dice que fue nuestro primer hijo, cosa que es cierta. Y bueno, güey, no, pues se desata ahí un tema de Saúl buscando el perro. Y le marco a un gran amigo que se llama Oscar Calleja, que le voy a hablar aquí para darle las gracias. Y le marco y le digo, güey, tú eres medio perro, cabrón. Porque lo ves, güey, y tiene Sí. como... Y le digo, por favor,
ayúdame a buscarlo. O sea, él le pega bien duro a la bici. Y le dije, súbete en bici ladrando o algo, pues a ver si sale, güey. Yo siento que él tiene una conexión muy especial con el Chato, ¿sí? Entonces, cuando le cuento a él lo que estaba pasando, güey, él empatizó tanto con mi sufrimiento, fue a buscarlo, no lo encontró, pero me di cuenta de algo que no había comprendido. Cuando alguien empatiza profundamente con tu dolor o con tu duelo, es como si el dolor se cargara sobre una superficie y como que cuando alguien está ahí contigo, como si ese dolor se expande, como se cama de expandiera. cabo y clavos. Exacto, güey. Si tú ejerces mucha presión sobre un punto del hielo en un lago congelado, si tú ejerces y se truena. Si el mismo peso lo divides en un área superior, baja la presión sobre un solo punto, sino que se divide y entonces, aunque el peso sea el mismo, porque el dolor es el mismo, cuando se expande, güey, y ahí comprendí algo que nunca había comprendido, güey, o que nunca había vivido. Y es que cuando alguien... Porque literal el güey estaba llorando conmigo, o sea, de que, güey, no mames, vamos a encontrar al Chato, no, vamos a encontrar al Chato, o sea, no me digas esto, no. Y cuando vi la manera en la que conectamos Oscar y yo, sentí como si la carga se me hiciera más ligera, güey. Y no porque me diera gusto ver al cabrón sufriendo, ¿no? Sino porque de cierta forma, como comento, era como si el dolor de haber perdido al perro se pudiera, de cierta forma, expandir y no caer todo sobre un peso. Bueno, güey, ¿cómo será la intuición de una madre? Yo esos días, todos los días soñaba al Chato, güey. No pude dormir, veía algo y me recordaba al Chato, güey. Literal de relación de ruptura de amorosa. Sí, y sufriendo en silencio, sí, aparte. Cabrón, porque no puedes ir a Ilse. Y cuando llegamos aquí a León, después de estar en Vallarta, entramos a la casa, y el Chato vive en Xamanic, nosotros tenemos una casa aquí aquí en León, y cuando entramos, Ilse se me queda viendo los ojos, sin decirme nada ni por qué, no sé por qué se le vino a la mente, y me dice, me urge subir a ver al Chato. Subir a la sierra, porque es de subida, la carretera, y me dice, me urge subir a ver al Chato. Y me quedé atónito, güey. Me quedé blanco. Dije, ¿qué pedo? ¿Cómo puede intuir que algo está pasando, güey? ¿Sí? Y le escribo a Saúl y le digo, güey, la cosa está gruesa. Quiere irse mañana a ver al Chato. Le dije, yo no me puedo ni parar en Xamanic ahorita porque lloro, güey, de acordarme del Chato. Para no se les cuento tan largo, aparece el Chato, güey. Ya lo recuperamos. Ya lo recuperamos. Se lo habían robado efectivamente y pues encontramos a la persona que lo tenía. Entonces, pues esta situación, acompañada con muchos cambios que hubo en mi relación laboral también, con algún miembro de Xamanic y otros en el negocio que tenemos con los curtidores y con todos ellos, hubo cambios, muchas modificaciones, que al final pues son parte del proceso complejo que es la vida. Hay veces que se te juntan las cosas, ¿no? En aquel momento fue una cosa tras otra, acompañados como si fuera una tormenta perfecta, acompañados de una situación con algún trabajador de Xamanic y luego con otro trabajador del otro lado. Y llegó un momento donde hasta mi esposa se dio cuenta y me dijo, caray, ¿qué está sucediendo? ¿Qué te quiere enseñar el universo? Sí. ¿No? Y yo, pues a manejar los recursos humanos, cabrón, ¿no? Se me ha hecho a mí complicado la nueva forma de trabajar de las nuevas generaciones porque quieren trabajar todos desde casa, quieren ser dueños de sus horarios, si les exiges mucho les da ansiedad. Entonces, para mí había sido complicado porque yo siempre tuve o formé una manera de trabajar en base a lo que yo aprendí en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, donde el trabajo es muy duro y muy exigente, ¿sí? Y donde casi que, o sea, que no puedes chingar a tu madre, ¿no? Y acá yo he tratado de ser mucho más comprensible y mucho más, pues, y ha sido todo un tema. Entonces, para mí fue un año y sobre todo los últimos meses, todo el año 2023, que de hecho, pues, creo que de eso se va a tratar ya este podcast y ahorita nos compartes tu experiencia. Pero este 2023 para mí fue un año, como lo dijo Matías de Estéfano, fue un año de mucho caos, fue un año de mucho aprendizaje, fue un año maravilloso, fue un año de muchos cambios, fue un año de transformación, fue un año de maduración, fue un año donde
coincidió que relaciones laborales que habían empezado años atrás maduraron o se cerraron o se transformaron, y al final esa transformación con ciertas relaciones laborales que tienes con socios, con asociados, con vendedores, con todos los personajes que se rodea tu experiencia de vida, esas etapas a veces las vemos como algo malo porque no estamos comprendiendo en un panorama más amplio que simplemente ¿Para qué son? son etapas donde las relaciones maduran. Y una relación de parejas que madura a un punto donde ya no podemos estar con inmadureces, muchas veces termina en una ruptura. Y esa ruptura es parte del proceso de maduración. ¿Sí me entiendes? Mucha gente piensa que tienes que madurar con la pareja y hay veces que no. Hay veces que ese proceso cambia. Sí. ¿Sí? Y desgraciadamente a veces no lo ves. A veces dices, no, güey, corté, perdí a mi pareja. Esto me está doliendo. Y no comprenden que es porque en un panorama muy amplio ese dolor es parte de ese mismo proceso que vas a llevar con parejas, con asociados, con vendedores, si tienes una relación laboral con tus papás, Sí. todo madura, Claro. todo cambia. Y son relaciones, o sea, finalmente, y empatándolo con la parte del apego, por ejemplo, la parte espiritual cuando habla de relaciones o hijos, dice, o sea, en la espiritualidad profunda, o sea, de yogi que quiere ir hacia su realización, pues mientras más relaciones, más apegos, pues más difícil, son Sí. más cosas. Pero si en ese caso eliges tener una pareja, el propósito mayor de la pareja o la relación es alcanzar su máximo espiritual entre los dos. Y para los hijos es lo mismo, plantear la cancha para que esos hijos o esos seres también puedan alcanzar su máximo potencial espiritual. Eso no quiere decir que te tengas, como decías, que te tengas que quedar a huevo con la pareja. Ujú. Si ya no está cumpliendo ese propósito máximo de una realización espiritual o un avance o evolución, se puede acabar y puedes buscar o no a alguien más, porque al final, tú lo has dicho, o sea, no necesitas nada de nadie ni nada porque ya lo eres todo. Exacto. Entonces, está cabrón como la vida también te empieza a poner relaciones, te empieza a poner pruebas. Este 2023 para mí también fue de como una montaña rusa porque lo empiezo eufórico, güey, porque venía de unas experiencias increíbles que ya han escuchado aquí, pero también esas experiencias increíbles se empiezan a desvanecer y empiezan a volverse a integrar a este mundo. Ujú. Y esa integración es súper dolorosa, más porque ya conociste el otro lado, cabrón. Entonces, de alguna manera te estás aferrando a querer revivir esas experiencias pasadas. Te empiezas a dar cuenta que son puras trampas de tu mismo ego, de tener que, de no querer estar presente, y te empiezan a desencadenar otra vez como si fuera un ciclo otra vez, o ese mismo ciclo, Los ciclos de empieza a desencadenarse otra vez todo aquello que antes de, digamos, en mi caso del despertar, me estaban generando un chingo de depresión y dolor, güey, para acabar otra vez de repente a la mitad del año, 3/4 del año, deprimidísimo, cabrón. Y como yo me relacionaba mucho contigo, que decir, no mames, no puede ser que otra vez me siento igual de miserable, entre comillas, si entre comillas había logrado todo lo que mi propósito me lo había puesto, güey. Entonces, pues te empiezas a dar cuenta que es un ciclo, cabrón. Y obviamente con nuevas herramientas, pero tienes que volver a desmantelar esa ilusión de lo que crees que eres, de lo que crees que está en tu control, güey. Exactamente. Es un ciclo que va evolucionando, pero al final el ego pone tantas trampas y al final es que así es el proceso, te repito. Que alguien me decía, oye, entonces, pero me decía, a ti te falta mucho por experimentar o por aprender. Si no, no estaría aquí, cabrón. Claro. ¿Sí? Si no, no estaría aquí, sería un maestro ascendido. Y aquí estoy, cabrón. Sí, veme. sí, O sea, entonces, esa parte es que naturalmente vamos a llevar este ciclo y de repente te llega ese pensamiento de decir, ya chingué. Sí. No, cabrón, espérate, regresas, vives otra vez ese proceso, pero constantemente estamos evolucionando porque cada vez tenemos más herramientas, cada vez tenemos más fortaleza. Por ejemplo, definitivamente, cuando, si me preguntaran, la experiencia más profunda que dejaron en mí los psicodélicos, especialmente, y vamos a hablar detenidamente del DMT, que me llevó a una experiencia tan profunda de este autoconocimiento y de esta revelación,
fue que en algún momento abrí los ojos, vi que Dios estaba en todos lados, vi que existir es mágico, y esa experiencia o ese aprendizaje es algo que nunca nadie te lo puede quitar. Sí. Por eso, todo objetivo de vida tiene que ir secundario al despertar. Porque, como lo repito y lo he repetido, en algún punto te vas a dar cuenta que los hijos no son... Como dijo Eckhart Tolle, dijo, si los hijos le dan el propósito a tu vida, ¿qué va a pasar el día que tus hijos se vayan? ¿O qué va a pasaría si tus hijos no te hicieran caso? ¿O sí? Si dijeran, chingue, se van mis papás y nos vamos. Sí, me cagan. Que hicieran su vida, entonces tu vida perdería sentido. Y constantemente nos vamos a dar cuenta que todo lo que viene de afuera, que viene de externo a ti, y todo lo que es condicionado, precisamente como dice la palabra, tiene un condicionamiento a, entonces no es real, güey. Quiere decir que no es real, porque si estás condicionado a vivir feliz porque tienes una pareja, hijos y un buen trabajo, del mismo tamaño que es esa felicidad, es el miedo a perder a tus hijos, a tu pareja y tu trabajo. Una persona que no condiciona su felicidad ni al dinero, ni a los hijos, ni a la esposa, ni al trabajo, ni a nada, es una persona que es verdaderamente invencible porque no hay nada a lo que su felicidad esté condicionada. Y libre, ¿no? Finalmente. Eres libre correctamente. Eso es a lo que inevitablemente busca llegar el ser humano cuando busca su realización. ¿Cuándo? Cuando le toque ese proceso. Oye, yo tengo una duda. Por ejemplo, decías tú, y me relaciono mucho con eso que dices, de... Fue tan profundo ese, vamos a llamarle viaje de DMT que tuviste, en el que se te revelan tantas cosas, que es imposible que se te olvide, porque es como un gran accidente, ¿no? Pero regresar, en este momento presente, pensar en eso que sucedió en el pasado, ¿es dejar la presencia? No es dejar la presencia porque no te estás yendo a sentir o a buscar una justificación en el pasado o a lamentarte por el pasado. Estás manteniendo presente, estás trayendo a la presencia el recuerdo de que todos somos uno y que tienes que vivir en base al recuerdo y a la expresión y a la experiencia de que todos somos uno. Porque nuevamente el despertar, como lo he venido mencionando, es la manifestación donde el ego se diluye por completo, que puede ser lograda a través de los psicodélicos o de algún movimiento que se genere por alguna otra situación, como un destello de presencia muy fuerte o una meditación prolongada, etcétera, etcétera. Eso te puede llevar a vivir y a vivir una experiencia profunda, mística, divina y maravillosa, que es el despertar. En el despertar, el ego o la ilusión del yo se disipa. La ilusión del yo se revela como una ilusión. Cuando ese ego se disipa, se te revela que solo existe tu verdadero ser. O sea, Pitufo no existe, Benjamín no existe. Existe alguien más o algo más que es infinito, que es más grande, que eres tú mismo, pero es más grande que todo lo que te has imaginado. Y eso que es más grande que todo, ese ser, que es tu verdadero ser, es lo que realmente eres. Entonces tienes que identificarte con ese ser. Tienes que comprender que lo que realmente eres es que eres ese ser. Y ese ser es el uno, el único que existe. Por consecuencia, si tú eres el único y lo único que existe, todos los demás son diferentes expresiones de tu verdadero ser. Mucha gente se confunde porque les digo, todos somos diferentes expresiones de ti. Y piensan, entonces todos son diferentes versiones de Benjamín. No, porque yo no soy Benjamín. Yo soy algo mucho más profundo que es inexplicable y que es divino y que nos une a todos y que está en todos y en todos. Una diferente expresión de la vida, tal cual, ¿no? Así es. Entonces, esa revelación, cuando uno la manifiesta, el ego se diluyó por completo. Entonces te percibes a ti mismo y dices, verde, soy todo, no existe nadie más, soy el uno, soy Dios, bla, bla, estoy en todo, sin todo, soy inmortal, soy indivisible, soy inseparable, soy el que soy el yo soy todo, punto. Llega esa revelación. Para vivir la vida y para experimentarla desde una perspectiva única como lo hacemos en esta dimensión, naturalmente en cuanto regresa la trampa del ego o la ilusión del yo. Entonces nuevamente vuelves a generar una sensación del yo y ese ego es algo por lo que vives a través de. O sea, no lo puedes ver, güey, porque eres eso que estás tratando de cachar, güey. Estás identificado con el ego y estás viviendo a través del ego. Puedes reconocer los patrones del ego, que es a lo que nos lleva el maestro Eckhart Tolle. Reconoce los patrones del ego para que vayas generando ese observador y el observado, y así ir cachando, y para irlo cachando o irlo atrapando.
Y para eso, o irlo desidentificando, y para eso es importante reconocer qué características son del ego, ¿sí? Porque luego puedes estar tan atrapado en el ego que ya no sabes para dónde voltear. Y entonces vuelve un proceso de autoobservación y decir, este comportamiento, este pensamiento, este sentimiento, esta noción o esto que está pasando, tiene que venir profundamente del ego. Por ejemplo, cuando nace el celo por el trabajo, por un negocio, o por alguien que trabajaba contigo, o algo, alguna situación, tienes que observar la emoción. Y cuando ves la emoción, si la emoción es negativa, viene del ego. ¿Sí me entiendes? Porque viene de un celo. El celo tiene que venir de la idea del yo y del otro. Todo lo que genera estos sentimientos de competitividad, de celo, de resentimiento, de coraje, tiene que haber dos jugadores, un yo y un otro. Sí. Y si hay un yo y hay un otro, quiere decir que viene profundamente del ego. Entonces, el recordar esta manifestación y el recordar que somos uno, una vez que has experimentado el despertar, es traer al presente el recuerdo de la experiencia de que todos somos uno. Y en base a eso, tomar decisiones y saber qué es lo que te gustaría o no te gustaría. Por ejemplo, dice Eckhart Tolle, cuando una situación de trabajo, de personal, familiar, de salud y todo, te está abrumando, quiere decir que perdiste el enfoque principal. Si tú te traes ese recuerdo del despertar, esa revelación de que eres la conciencia divina, interdimensional y ilimitada, si te la traes al presente, ¿cómo te ayuda eso a sobrepasar lo que estás viviendo? ¿No? Por ejemplo, imagínate que estoy viviendo la pérdida de un ser querido. Y si me traigo ese recuerdo de que somos un solo ser interdimensional ilimitado, digo, ese que se murió o ese tío o pariente que se murió, vive en otra expresión, en otra forma, vive a través de mí como yo a través de él. No es un adiós, sino un hasta pronto. Sí. Todas las situaciones donde no estás sufriendo, donde recuerdas profundamente que su existencia no tiene fin, igual que la tuya, no tiene fin. Entonces, sería mucho más fácil sobrepasar ese momento sabiendo pues, que sigue viviendo o existiendo de otra forma, que él no perdió la vida porque la vida no era algo que tenía, sino que ese pariente o parentesco era la vida misma y de alguna forma sigue viviendo su experiencia. Güey. Entonces me traje un recuerdo para poder sobrellevar eso. Pero así como dice Stefano Matías, que es este chavo, este argentino que te digo que conoce todos los archivos de los registros del pasado, aún sabiendo él y recordando vidas pasadas, y él también lo dijo y me gustó mucho cómo lo expresó, cuando se muere su abuela, él dice, me permito sentir esa pérdida porque es natural y es una parte de la experiencia, sí, pero no se enganchó con ese sentimiento, ¿sí? Porque al reconocer que su existencia seguía existiendo, porque no puede dejar de existir, tienes una sensación de confort de que no hay algo que está perdido. Y es que es lo que siente el ego cuando pierde un ser querido, piensas que perdiste a alguien. Ya no lo recuperaste. Piensas que hay una pérdida, lo sientes como una pérdida. Y sí, está bien sentirlo en el momento, como dice Buda también, el dolor es inevitable, pero seguir enganchado con eso y seguirle dando vueltas a eso es engancharte y eso sí es una característica nada más de la mente egotista, porque vas a seguir pensando que perdiste algo y seguir alimentando una pérdida que nunca fue tuya, güey, una pérdida que nunca existió. Sí, y pareciera que, como me lo dices, también me cae el 20 porque pareciera que al tener conocimientos espirituales o experiencias espirituales ya chingaste, ¿no? Pero nada más, pero vuelves a tener una vida humana porque la experiencia sigue siendo humana. Así es. Y estas cosas yo lo veo así como, son como post-its pegados en la pared para recordarte qué eres, de dónde vienes, que todo está bien. A mí me pasa mucho cuando siento que no hay rumbo y no sé, voy a ir a una junta de trabajo y que digo, puta, pues no sé ni de qué va a ser esta junta. Me acuerdo de mi propósito, esas cosas que descubrí aquel día de, no mames, tu propósito es ayudar a la gente a comunicar, en mi caso. Entonces, cuando ya enfrento esta situación, me pongo en este rol del cual es mi propósito y digo, si mi chamba es ayudar a la gente a comunicarse, pues entonces ese es mi propósito y cambia bien cabrón la perspectiva de todas las cosas. Incluso Exacto. Cuando las cosas no vienen saliendo bien, vuelvo a ese propósito y se acomodan, güey. Y retomamos la frase del principio para ir cerrando este episodio, sí. Que yo creo que lo vamos a llamar conclusiones del 2024.
Y es que la vida es muy compleja. La vida humana, desde mi perspectiva, diría que es dura. Desde mi perspectiva, porque desde mi propia perspectiva estoy viviendo una vida que ha sido maravillosa, compleja, dinámica, maravillosa y hermosa, pero sí dura. Creo que varios maestros espirituales coinciden con que la escuela en el planeta Tierra no es una escuela fácil ni para debiluchos, ni para almas que no estén pues valientes, vamos a decirle, ¿no? Sí. Y como conclusión dejamos que para mí el 2024 fue un año, desde mi propia perspectiva, de mucho aprendizaje, de mucha transformación. Y si alguien nos quiere comentar qué opinó de su 2024, si alguien tiene... 2023. Perdón, 2023, ya me ando brincando. Si alguien nos quiere contar de su 2023, en un resumen, cómo describirían su propia experiencia del año 2023. Si fue igual que la de nosotros, tan transformadora, con tanto movimiento, con tanto aprendizaje, tan maravillosa, de lo cual solo podemos estar agradecidos y recordando esa parte que siempre hay que mantener ese mantra de gratitud, porque cuando una persona comprende que la experiencia humana es un milagro, todo lo que te pase, bueno o malo, en tu juicio mental, todo lo bueno o malo que te pase, es una parte significativa de la gran, maravillosa, completa y compleja experiencia humana. Y que sí, esta perra. La perra, ¿verdad? Si Bueno, vienes a la Tierra a experimentar todas las sensaciones. no, está cabrón, güey. Todas. No, está cabrón. Sí, sí es para valientes. Es para valientes. Así Bueno, que si estás escuchando, si alguien eres nos quiere valiente. comentar, adelante. El siguiente episodio retomamos temas de psicodélicos para que la gente recuerde que en Shamanic estamos teniendo estas sesiones. Si alguien quiere tener un contacto con la medicina ancestral, creo que somos el lugar pues adecuado, donde tienes un lugar seguro y dedicado a esto. Y quien no pueda venir, pues que lo haga de donde lo haga, pero con cautela, con respeto, con conciencia sobre todo, porque pues hay que saber qué es a lo que nos estamos sometiendo. Entonces, el próximo episodio retomamos temas de psicodélicos. Gracias a todos por escucharnos y feliz 2024. Ahí nos Vasco vemos. reportera hoy, güey.